A ver, hablábamos hace unos minutos de esta hipotética, pero muy real, posibilidad de alianzas contra el PRI, del PAN y del PRD particularmente. Ya ocurrió hace 6 años, sí, precisamente en los 3 estados que perdió el PRI en aquella oportunidad, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, y se habla de que se podrían generalizar en este proceso electoral. ¿Cómo atacarlas, esas alianzas? No, yo de ninguna manera voy a objetar la manera como alguien quiera sepultar en buena parte su ideología, su programa de acción y su existencia misma. Vamos, si el PRD quisiera pues sepultar a esa organización política como una opción de la izquierda, pues que se alíe a la derecha. Ese ya será su muy particular forma de escoger cómo sepulta el partido. Si el Partido Acción Nacional quiere acabar con buena parte de sus propuestas que lo identifican mucho con la sociedad más conservadora, pues que lo haga aliándose a sus enemigos naturales, que es esa izquierda, no tan radical como la que sucede con el PRD. Pero yo, por parte del PRI, lo que vamos a hacer es una propuesta a la sociedad, una propuesta que anime a los ciudadanos a pensar que este es un partido político incluyente y que a través de la inclusión quiere alcanzar la unidad y el triunfo electoral. ¿La selección de candidatos cómo será? Lo primero que hay que hacer es observar qué es lo que está pensando la sociedad. Vamos, un buen ejercicio político se hace preguntándole a la sociedad qué quiere, tomando las decisiones entonces que acompañen lo que quiere la sociedad y después explicando cuál fue la razón por la que se tomaron las decisiones. Y en esto se incluye la selección de los candidatos. Oye, ¿y el dedazo presidencial? Bueno, la verdad es que la opinión del presidente de la República siempre será muy bienvenida en este partido, en donde nosotros estamos más que conscientes de que este es el partido en el gobierno y que ha acompañado las reformas del presidente y sus decisiones muy particulares alrededor de esas reformas, porque pensamos que era lo que más le convenía al país. Platicar con el presidente, y eso es lo que yo he dicho, que hay que alejarnos de esa eufemística sana distancia, es un privilegio siempre. Creo que juntos, conversando sobre lo que le conviene al país, estaremos más cerca de armonizar nuestra fuerza, la del gobierno federal en su ejercicio y la de un partido político histórico como el que a mí me toca hoy dirigir. Además, aquello de la sana distancia, estamos en este salón donde están las imágenes de todos los que han sido presidentes del PRI, y cuando uno ve el sexenio de Ernesto Zedillo, mucha sana distancia, pero hubo 7 presidentes en 6 años, ¿no? Sí, no sé cómo un partido político aquí y en el resto del mundo piensa que puede ganar una elección cuando hay pues un cambio de 7 presidentes del Comité Ejecutivo Nacional en 6 años, lo cual no le permite hacer una estrategia. Hay que tener estabilidad en el PRI, hay que tener una estrategia también de largo plazo, pero hay que también ejercer un recambio generacional, sí, claro, en el PRIismo. ¿Cómo ejercer un recambio generacional? Sí, yo creo que acompañándonos. Estoy viendo también la imagen de uno de nuestros mejores ideólogos, de Jesús Reyes Heroles, quien al tomar posesión lo definió, y hace muchos años. El entreveramiento generacional es el que le da la fuerza al PRI. El hacer las adecuaciones de un partido político a la realidad que se está viviendo en México y que se vive en el mundo y que exige México, es lo que nos ha hecho permanecer siempre actualizados, y actualizados competir con posibilidad de éxito. Este no es un partido que se ha quedado inmóvil ni paralizado ante lo que ha sucedido en el mundo. Siempre se transforma con ideas nuevas, pero no hay nada más peligroso que un joven que tiene ideas viejas, y no hay nada mejor en un partido político y en la política que un hombre de edad con ideas jóvenes. Con ideas nuevas. Oye, a ver, cuando hablamos de juventud y cuando hablamos, yo sé que no son
no son determinantes la edad para una campaña o para una candidatura. Cuando evaluamos lo que pasó, por ejemplo, en junio en las elecciones, uno ve la campaña de Ivonne, una mujer joven, preparada, ve la campaña de Claudia Pavlovich en Sonora, una mujer joven también preparada. Las dos campañas fueron completamente diferentes, los resultados de las dos campañas fueron completamente diferentes. Más allá de factores externos que los hubo, ¿cuál es la diferencia entre esas dos campañas? Pues la diferencia es que en un lugar gobernaba el PRI y en la otra gobernaba simplemente el voto de castigo. Simplemente voto de castigo. Y en donde gobernaba el Partido Acción Nacional, sí hubo un voto de castigo y propuestas que le hablaron a los sonorenses de que existía un verdadero cambio y que ella lo podía encabezar no nada más por ser una joven brillante, sino también porque tenía ideas de cómo lograrlo. Y creo que en Nuevo León, no obstante tener un gobierno exitoso, sobre todo algunos no lo dudan en decirlo, en la parte de justicia y de combate a la delincuencia, sino también económicamente, porque Nuevo León creció y creció muy bien en los últimos 6 años del gobierno de Rodrigo Medina. Se nos olvidó en buena parte, creo que en la campaña, y menospreciamos, pulsar muy bien el sentimiento de los habitantes de Nuevo León con cierto hartazgo alrededor de lo que era el funcionamiento de los partidos políticos. Y de ciertas y de instituciones. Sí, no claro. solamente de algunas, ¿no? De algunas instituciones o de algunos personajes que estaban demostrando ya que había agotamiento en los mismos o eventos de posible corrupción en ellos. De tal suerte que debimos haber atendido mucho más ese sentimiento popular y estoy seguro que pues otra fórmula u otros resultados nos hubieran acompañado. Vamos, no está muy lejos de lo que platicamos hace un momento, Jorge. Inclusión. Para que la inclusión nos lleve a la unidad. Y junto con la inclusión y la unidad tener una estrategia. Sí, creo que el problema fue la no inclusión. Claro, cuando hablas de un militante de 37 años, de haber militado 37 años en el PRI, se presenta como independiente, no es tan independiente. Pues no, ni tampoco tan puro. Tampoco. Pero bueno, ahí está el fenómeno y hoy se presenta como tal. Habrá que analizar muy bien lo que ahí sucedió para que no nos vuelva a acontecer en otro lugar. Oye, a ver, hablando de Beltrones en particular, a mí me llama mucho la atención, lo hemos platicado en algunas ocasiones también, has sido un hombre con una larga carrera, cualquiera diría que tienes muchos más años en esto, lo que sé es que comenzaste muy joven. Desde muy joven tenías tareas de responsabilidad, has pasado por casi todo. Y yo me afilié al PRI a los 16 años, Jorge. ¿Y a qué edad ya estabas trabajando en el PRI? Pues a los 16 años ya me gustaba hacer campañas para otros, imaginándome que algún día podía hacer mis propias campañas a distintos puestos de elección popular. Con Fernando Gutiérrez? A los 24 años, 23 y medio. 23, 6 meses. Pues yo venía saliendo de la universidad, soy economista, todavía era Escuela Nacional de Economía en ese momento. Había pues hecho mi solicitud para ingresar al CIDE, para poder hacer una maestría, y ahí tuve una invitación que me hicieron para ver si como economista empezaba a imaginarme buena parte de la solución regional a los problemas que podía llevar el que iba a ser el próximo candidato a la presidencia de la República en aquella época. De tal suerte que para eso me contrataron en la Secretaría de Gobernación y empecé a hacer mi trabajo. Y cuando me di cuenta que me habían dicho que el candidato iba a ser el titular de la Secretaría de Gobernación, Mario Moya Palencia, y surge otro candidato distinto, que fue José López Portillo, pensé que hasta ahí había llegado mi corrido y mi primera incursión en el gobierno federal. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que el entonces subsecretario de Gobernación me dio mi primera lección. Yo era muy buen estudiante, pero era como buen estudiante un poco indisciplinado. La disciplina ahí se me vino a exigir, sobre todo con un personaje como Fernando Gutiérrez Barrios, que
venía incluso del colegio militar. Su origen era militar, pero su gran vocación era la política. Que me dijo, en estas oficinas no le han dicho a usted mentira. Ese trabajo que está llevando a cabo lo tendrá el próximo candidato a la presidencia de la República y el próximo presidente de la República. Y así fue como me enlacé en la campaña entonces de José López Portillo, llevándole en buena parte los diseños de soluciones a los problemas económicos en las regiones. Pero pues como yo venía de una instrucción de carácter político, pues rápidamente estos diseños económicos me fueron potencializando como para poder hacer el ejercicio político necesario, de tal suerte que de ahí, aunque tuve que esperar un lapso de 6 años, surgí como candidato a diputado federal por una región de mi estado, Sonora, en donde yo había nacido. A ver, hay mucho para platicar, pero te relacionas con otro sonorense distinguidísimo, Luis Donaldo Colosio, son senadores juntos, luego eres gobernador y eres una pieza muy importante durante la administración de Carlos Salinas, pero particularmente en la relación con Luis Donaldo. Sí, no nos conocimos de pequeños, porque él fue de un pueblo del norte de Sonora y yo del lado sur del estado de Sonora. Pero nos conocimos en el año de 1983, cuando recién se instaló el gobierno de Miguel de la Madrid, yo como secretario particular del subsecretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y él como un director más en las oficinas de un funcionario talentoso, director general en la Secretaría de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Y así fue como un buen amigo nuestro, Luis Francisco Treyes, nos presentó y nos dijo, ustedes se van a acompañar por muchos años, porque reconozco los dos mucho talento, de tal suerte que empezamos a tejer una muy buena amistad que terminó quizá no por construir realmente ese compadrazgo, pero por sí decirnos compadres mutuamente. ¿Cuál es la parte más importante? Que para 1985 yo ya era secretario general adjunto a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI con Adolfo Lugo Verduzco. Y Adolfo Lugo Verduzco me permitió estar en el diseño de cómo se iba a conformar o configurar la 53 legislatura. Yo venía de ser diputado en la 52, de tal suerte que ahí pude en buena parte empujar lo que eran los deseos de la Secretaría de Programación y Presupuesto y del partido por llevar a Luis Donaldo Colosio como diputado federal. Pero no quedó ahí, sino que para ese mismo año, después de que ya se configuran las propuestas de candidatos, a mí me envían como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora para coordinar la campaña del candidato a gobernador Rodolfo Félix Valdés. Y es como hacemos más sinergia él y yo. Ahora sí en compromisos políticos electorales directos. Y posteriormente, pasando 3 años, los dos fuimos candidatos a senadores. Él por 6 años y yo por 3 años. Y después él pasó a ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y yo a ser subsecretario de Gobernación. Nuestra vida se fue acompañando por oportunidades que teníamos obligadamente que compartir en responsabilidad. De tal suerte que eso nos hizo unirnos de manera muy fraternal. Todo esto es una historia de éxitos, pero después de la muerte de Luis Donaldo, durante la administración de Ernesto Zedillo, te quieren destruir. No, pues lo sintetizamos en aquella frase en la cual varios de nosotros, porque no fui el único, dijimos que la bala que asesinó a Luis Donaldo, pues en buena parte nos hirió políticamente a quienes estábamos a su alrededor. Si tú lo ves, pocos se salvaron. Y mató a muchos. Nos salvamos. A muchos. Bueno, es que a muchos nos hirió y a algunos los terminó matando. Tú lograste, quizás eres el más exitoso de los más exitosos. O el sobreviviente. El sobreviviente de toda esa generación. Sí, por quizá un trabajo con enorme perseverancia y con una actitud que nunca permití que la canallada que se quería tejer alrededor de muchos de los amigos de Luis Donaldo surtiera efecto.
En el caso tuyo en particular, eso como tú le llamas canalladas, alcanzaron proporciones muy altas. Sí. Y asombra que la hayas podido superar de la forma en que se superó. Dije hace un momento, a mí me gusta ser un hombre que dé resultados, y esos resultados solamente provienen de la actualización constante. Nunca me he quedado detenido en el tiempo, soy enormemente perseverante. Se me ha hecho la piel dura para todas esas canalladas que a uno lo afectan. Eso no quiere decir que no me duelan, pero sí las sé resistir y seguir caminando con un propósito. Y el propósito es hacer que la política se dignifique, no que la terminen por destruir aquellos personajes menores. A ver, ya para concluir, eres absolutamente priista, eres muy crítico con los opositores al PRI, utilizas no solamente las palabras, sino la operación contra los opositores, por eso estás en la presidencia del partido, pero paradójicamente la enorme mayoría de tus opositores hablan bien de ti. Es que yo soy muy leal, hasta como opositor. Cuando me tocó ser partido en la oposición y lo representé en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, siempre fui muy leal. Fui muy leal con los gobiernos que no eran de mi partido. Eso no quiere decir que estuviera atenido a ellos, sino que los acompañara construyendo acuerdos cuando nosotros pensábamos que le convenían a México y oponiéndonos a varias de las fórmulas que ellos planteaban, en lo cual muy legítimamente pensaban que le convenía a México, pero nosotros sabíamos que no. Te pongo un ejemplo. Hoy en día algunos que no conocen bien la historia dicen que yo y muchos de quienes me acompañaron en el Senado nos opusimos a la reforma energética que planteaba el presidente Felipe Calderón. Nada más equivocado y nada más falso. El presidente Felipe Calderón nunca propuso una reforma constitucional en materia energética. Quizá dispuso lo necesario para platicarlo, pero nunca se atrevió, como lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto, a ponerlo sobre la mesa. Y lo que nos platicó en su momento no era más que un refrito de lo que estaba pensando Vicente Fox anteriormente, que era irse a los contratos de riesgo, en lo cual nosotros le dijimos que en eso no participábamos. Esa es la verdadera historia, pero lo hicimos con enorme lealtad. Le dijimos la verdad, porque a mí nadie me puede acusar de decir mentiras. A lo mejor pueden saber que a veces no les digo todo lo que sé, pero mentiras nunca. ¿Se dice todo lo que se sabe en política alguna vez? No, solamente cuando te lo exige un superior. Oye, mirando, yo sé que tenemos el 16, 17, te han puesto, ya para concluir, te han puesto en la carrera del 18. Pero eso ya es adelantar mucho los tiempos, y estoy seguro que es una trampa para cualquiera que caiga en ella. No nada más yo, sino muchos que como yo se mencionan al respecto. Aquí afuera de mi oficina hay un letrero, para que todo aquel que entre sepa perfectamente bien lo que está haciendo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y dice, se prohíbe hablar y tratar algo del 2018. Estamos trabajando solamente para el 2016. Y eso es para todos aquellos que vengan y que piensen que uno puede hablar del futuro de ellos o del futuro de otros. Aquí no se habla del 2018, se habla del 2016. Y el 2016 tenemos dos compromisos. El primero, el ganar elecciones, y el segundo, hacer que las reformas traigan resultados. Manlio, muchísimas gracias. Gracias a ti, por esta Jorge. entrevista.